bueno, arrastion eta eskerrik asko etortzeagatik. Bakizue, bueno, Gernika-Meren Lekukoren plataformako egitaragoa nahiko zabala dela, bi astez gitxienez egiten gabiltzara, ez da gauza batzuk baitere ekimen batzuk lusatuko jakuz, eta IPS elkartek normalean beti egiten du, bueno, memoria elkartzketak edo memoriaren nolaiteko begirada ezberdin batutako ariketa bat edo saio bat. Gu saiatzen gara baitere urtean zehar ekimen ezberdinak antolatzen, baina bueno, beti urteurrenari begira lotzen saiatzen gara urteurrenaren testuinguruagaz, aurten 25, justo bezpera egunean egin dugu, eta bueno, ikusten duzuen moduan, Kabakaz liburuen aurkezpena izango da, liburuen aurkezpena baino, Igorreko aitere egindako lanketaren nolaiteko begainatze bat izango litzateke. Halan dabe, aurretik igual, saiatuko gara horako sarreratxo bat egiten, badakizue, IPSen saiatzen gara horako sarreratxo batzuk egiten. Gogoeta batzuk baitere plazaratzeko, batetik. Ikusten duzuen moduan, guretzako ja ohitura da, gu beti egiten dugu horrelako prentsa dosier bat, ez gauz oso ohituta, ja da totxoa, badakit, baina uste baitere horrek baitere askotan laguntzen duela memoria zer dan ulertaraztea eta guk zelan begiratzen dugun aztertzera. Ze bihar apirilaren 28 da, Gernikan gauz, eta evidentemente efemeride horrek hartuko du zentralidade handi bat. Eta memoria egun bat izango da, noski baietz, eta gogoratu behar dugun eguna da. Aldiz, beste 364 egun dauz memoria egiteko modu ezberdinak egun beharko liatezkenak, guk hori bultzatzen saiatzen gara, eta askotan horretan ja, ez daukagu horrelako atentziok edo arretak, eta orduen, horrelako prentsa dosierren bitartez, saiatzen gaina da, bi gauza, batetik, irudikatzera, zenbait gauzan egiten diren Euskal Herrian, memoriari loturik, modu batean edo bestean, urte osoan zehar, hau da, egin genuen azkeneko saiotik ona jasotako prentsa dosierra, eta azkeneko saioa goratzen bazerin genuen Pablo Gonzalezen aferari loturik, hemen, otxelaren 28an, justo bere gatibu zegoelaren lehenengoko urte hurrena zala. Orduen, bi hile eskasetan, horako totxo bat bardebildu dut, eta seguramente gauz asko egongo dira. Orduen horrek adierazten dugu baitere zenbat gauz egiten diren, eta gero bigarrena baitera putxuek patxada gehiagorako hausnarketa egiteko bidea. Ez askotan, nara kontsumitzen dugu, en 10 segundos la memoria, no se puede hacer. Hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Eta guztot, IPSek beti eukin deu, formakuntza, trebakuntza, pentsamendu kritikoak, norberaren esfortzutik baitere egin behar dela, eta orduen horretarako guk gonbidapenak egin behar dugu. Orduen horreko zue prentsa dosierra. Bigarrena eta Igorreri apurtxo esarrera egin aurretik, permitutuko doztezu horrelako sorpresatxo bat egitea. Zergatik inotau. Gu beti egiten dugu opariak, zaitzen gara baitera apurtxo bet gure jendea zaintzen, eta gaur opari berezi bat egingo dugu. Ia gehienok ez dakizue zer egingo dugu, baina opari berezi bat egingo dugu. Zergatik? Hemen dagoelako gure kide historiko bat, dala Iñaki Osi, IPS elkartea 77. urtean sortu zuenetariko bat, eta gaurdanik oraindik orain dagoena gure artean, eta orain gitxi 80 udaberri egin ditu. Orduan, pentsatu duguna da, gure jendea zaindu eta IPS egiten duen ekarpena estimatzeko, gure leloak esaten duen bezala, ez utzi inoz galdetzeri, ez utzi galdetzeri, Iñakik ez di inoz galdetzeri utzi, eta uste dute merezimendu osoz, egin behar diogula opari bat, mesedez Mikel eta Maitan etorri. Iñaki, altxa mesedez. Ze, Iñaki ni oparitxo bat egongo diogu. Casi lo más. Laro gehi urte, egiteak baitaren merezimendu oso daukela. A ver, Iñaki, erakutsi. Espera, evidentemente ez egin. No. Saldu, lehenko saldu. Gehi urte, baina hemen, ez daude gurrune. Zuen zabaldu, Iñaki. Iñakiren argazki bateratik Maitanek egin deu marrazkia. Mikeli konplizidade haukin dut Iñaki ekartzeko, eta
Eta uste dut merezi deuela eta gure jendia zaitu behar da. Noski bai. Ondio gazte zaudeteta. Vale. Txikaldetxari. Ego ez txikaldetxari. Vale. Gauza hauek esan da, ja orain ja sartuko gara gaurko saioagaz. Beste oparitxo bat ere badaukagu, eta da, hau ja ohitura da, orduen hemen ja ez dago sorpresarik, ze badakizue, gonbidatu bakotzari berezi handiko eta aitortza handiko opari xume bat, baina oso handia dan zerbait egiten dugu. Badakit Bane eta Igor sarri goten direla Gernikan, eta ja jende askok hasi atzila galdetzen ia Gernikan bizi badiren, tiempo al tiempo igual, baina momentuz Gernika ordezkatzen duen, askatasuna eta bakea ordezkatzen duen, Gernikako koretako txoria oparitzen dutzegu islari bakotzari edo parteide bakotzari, eta uste dut, hemendik aurrera baitere, Bane eta Igor eukingo ditugula horren eroale, eta hau da, ezin bestez egiten dugu opari. Hemendik aurrera, zue baitere horren eroaren erantzunkizuna daukazue. Eta hori eroatea ez da hain gitxi, hori importantea da. Eta joan bai, ja apurtxu bet liburari begira, eta oin jarriko naz apurtxu bet serio, ze egia dalako egoera eta gertaera honek baitere apurtxu markatu gintuen, ez? Gernika bombardatu zutela 86 urte beteko dira bihar, baina orain gitxi, apirila hasieran 11 urte bete zirelako Inigo Cabacas atletik zalea, gaztea, bizitza osoa aurrerantza zirkoan aurretik zokon pertsona, egoera batek, erabaki batzuek, bertan bere utzi zutelako eta eten izutelako beren bizitza. Eta ederki asko gogoratzen dugu, esan zutena, eta dala, entren con todo a la Rico Taberna, les repito las órdenes, entren con todo lo que tenemos al callejón. Eta guk hori ez dugu inoz ahaztuko. Hori ez dugu inoz ahaztuko eta gure memoriaren parte ere bihurtuko da. Inigo Cabacas ere zuen erabaki politiko batek, Inigo Cabacas erail zuen erabaki polizial batek, eta Inigo Cabacas horren ondorioz bizitza galdu zuen, eta ja gure bizitzaren parte baitere bihurtu da, eta hori ere bada memoria. Zelan bait horren bitartez baitere nahi genuen esan, agian hain markatu eta hain lotura zuzena ez daukon, Gernikaren bombardaketen zuzena ez daukon memoriarik eta baitere plazaratzea. Testu inguru honek laguntzen digulako bestelako konexio batzuk sortzea, futbola, memoria, antifasismoa, herri bizitza, familia baten pasartea, urteo hauetan gertaturiko impunitate judiziala, poliziala, politikoa, mediatikoa eta barrak tartean dagoelako, ez? Igorrek bere momentuan 10. urte hurrenan liburua argitaratu zuen, efemeria baliatu zen baita apurtxuet noiteko ziklo baten bilduma egiteko, zorrotz argitaratze berriak baitere argitaratu zuen, Maitane Azurmendi liburua argitaratu zuen bezala, azken bidaia, eta hor salgai ditugunak, bata zein bestean, eta gero animatzen zaituztete erostera edo gitxinez ekarpen hori egitera. Eta nola baitere, horren bitartez, Gernika aratu baitere egiteko modu bat bihurtzen zaigu Inigo Cabacasen egoera. Ez dugu inoz ahaztuko, eta justizia beti eskatuko dugu beste gauza injustizia askoren bezala. Inigo Cabacas gogoan, Gernikaren bombardaketaren testu inguruan. Eskerrik asko Igor eta Bane etortzeagaitik eta zuena da hitza. Lehenik eta behin mi esker gonbidapenagatik eta plazer bat hemen egotie. Bai, sarritan egoten gara Gernikan eta Durangaldean ere, menos enbiatzaldea, uste dute leku guztietan, orteakoa gara. Hemen oso pozik gaude ere gure umetxorekin etortzen asteburuetan ere, eta plazerra. Hemen dekote oparia, hemen geratuko da elkarrizta osoan. Xerikusia deko liburu hau zuen ekitaldiekin, memoriarekin, errelatorekin, hau izan zen, por decirlo de alguna manera, la última muerte que tuvimos en el conflicto. Aurkezpena dago gazteleraz, igual gazteleraz egingo dut, gero solasaldia egoten bada, norberak bere hizkuntzan egingo dugu. Eta esaten nuen,
memoria eta errelatoren inguruan doan liburu bat dela. Hablaba de memoria y de relato con mayúsculas. Y cuando hablamos de memoria y relato con mayúsculas, aquí estáis trabajando durante un mes, aniversario del bombardeo, estamos hablando de memoria, estamos hablando de hechos, de realidades y sobre todo de relato. Ese relato con mayúsculas que va a quedar ahí. Yo luego daré un dato sobre el tema del relato, las víctimas y una iscambia que ha habido hace poco con el tema de la memoria en ayuntamientos y tal, y creo que aquí va a quedar algo claro que no estamos muy acostumbrados a ver en el caso de Íñigo Cabacas, que parece que se ha olvidado, y vamos a hablar un poquito luego de igual de Gogora o de Aranzadi o de lo que ha pasado con las páginas web, pero en relación a este caso, que no ha salido en ningún medio de comunicación y me gustaría apuntillar. Bueno, yo creo que he estado en conversaciones tanto con Manu y con Fina durante 5 o 6 años. Sí que me suelen preguntar, gogorra izan da, beraikin elkarrizketatzea, solasaldi egitea, gogorra oso latza. Baina berazgarria ere. Para mí ha sido enriquecedor conocer a Íñigo Cabacas a través de Fina y de Manu, a través de sus amigos, a través de sus amigas, a través de sus compañeros de trabajo, a través de cualquier persona que conocía a Íñigo y que, como se ve en esta fotografía, que es elegida tanto por Fina como por Manu, que es la sonrisa que él siempre tenía y la empatía que él demostraba. Una empatía que demostró hasta el último día, que se menciona en el libro porque así lo querían reflejar tanto Fina como Manu, algo que no se ha ideado demasiado. Íñigo, cuando antes de recibir el pelotazo, está protegiendo a una chavala en el suelo. Esa chavala nunca apareció, la familia sabe prácticamente el 95% quién es, su madre, nunca dieron señales de vida. Ellos, si hubiesen querido, por lo menos, que hubiese testificado en el juicio, que hubiese dado el pésame, que hubiese puesto en contacto con la familia. Íñigo estaba allí protegiendo a la chica cuando recibió ese pelotazo. Bueno, es una suma más a todo lo que hay en este despropósito de caso. Cuando hablamos de duintasuna, de dignidad, hablamos de la personificación de dos personas, tanto de Fina como de Manu, que han demostrado dignidad durante los 10 años que ha estado este caso hasta que llegó el juicio en 2018, que fueron 6 años, donde la humillación y el escarnio y la soberbia ha sido una dinámica a lo largo de todos estos años y que ellos han tenido que sufrirlo. No es que me haga gracia, pero ahora cuando hablamos de víctimas y revictimización, de los más revictimizados que ha habido en el conflicto y sobre todo a partir, digamos, de 2010 o 2011, 2012 es cuando ocurre lo de Íñigo Cabacas, revictimización a las víctimas han sufrido Fina y Manu todos los años después de la muerte de su hijo y mucho más todavía, a más que dicen por ahí en Cataluña, cuando se acercaban los homenajes en memoria de la muerte de Íñigo. Todos los abriles había una revictimización con el tema de Íñigo Cabacas. Este es el maldito callejón, lo que decía antes Ivón, de entren con todo al callejón. Cuando se dijo lo de entren con todo, era entren con todo a esta ratonera. Lo raro es que solo cayera Íñigo. Nadie nos sube aquí a descubrir nada. Si en la historia de Euskal Herria pues ha podido haber muchos Íñigos Cabacas, como hubieron Rosa Zarra, como Imanol Lerchundi, como Conchi Sanchís y como tantos otros mutilados. Pero esto era una técnica ratonera donde el que dijo entren con todo al callejón y entren con todo a la Rico Taberna, cuando en ninguna de las comunicaciones se mencionaba la Rico Taberna para absolutamente nada, fue el señor que estaba en la comisaría de Deusto, el inefable Ugarteco. El bando quiso agarrar con todo, pese a recibir avisos de que no había problemas y que no pasaba absolutamente nada. Este libro tiene como anexo la sentencia. Me costó meter una sentencia judicial en un libro mío, pero dándole vueltas y vueltas y vueltas a una sentencia de 48 folios, quería que era algo indispensable, porque documento histórico puede ser este libro, pero documento histórico también es, aunque no se hiciera la justicia que había que hacer, y no se hizo justicia en este caso, pero aquí hay una jueza que en esta sentencia deja bien a las claras que funcionarios con placa y pistola acudieron al juicio a mentir, que fueron unos mentirosos y que la palabra mentira aparece en esta sentencia donde dice que hay gente que fue a no decir la verdad, a sabiendas. El señor que dijo entrar con todo tenía un mando que curiosamente fue el que condenaron, que ya estaba jubilado, que se le condenó a 2 años para que no entrase en la cárcel, todo aquello que ya sabemos, fue la persona que le estaba diciendo que allí no ocurría absolutamente nada. Y el que estaba sentado en la comisaría de Deusto
Él, llamado Ugarteco, era el que le repitió 3 veces, le repito, las órdenes que entren con todo, a la Rico, con todo lo que tengan. Tuvo la desfachatez Ugarteco de, con todo lo que tengan, decir en el juicio a preguntas de la jueza que qué era con todo lo que tengan, y él dijo que para nada era decir que entraran con las pelotas de goma, que eso no quería decir entrar con todo lo que tuviera. Eso lo dijo en el juicio. ¿Vale? Pacto de silencio, hipocresía. Algunos dirán que tengo una fijación con el PNV, nada más allá de la realidad, pero me lo ponen muy fácil. Es decir, cuando hablamos de la postura del PNV cuando muere Íñigo Cabacas, recordamos que en la Julianea estaba Pachi López y el PSOE, el consejero de Seguridad o de Interior, era Rodolfo Ares. La posición del PNV era depurar responsabilidades políticas hasta el último, momento. Teníamos a Urkullu como presidente del PNV que decía, pide investigar todos los extremos sobre la muerte de Cabacas. Pide depurar responsabilidades sin contemplaciones por la muerte de Cabacas. Este personaje, que es consejero de Seguridad ahora, de Interior, cuando muere Íñigo Cabacas, Erkoreka era el portavoz parlamentario en Madrid del PNV. Este señor dijo que había que llegar al fondo del asunto y depurar responsabilidades sin ninguna contemplación. Este señor, año y medio, 2 años después de la sentencia del caso Íñigo Cabacas, tuvo una intervención en el Parlamento de Gasteiz, donde Fina y Manu estaban en una sala anexa. Durante 66 minutos se dedicó a relatar las penurias y desventuras que habían pasado todos los ertzainas que habían sido acusados en el juicio, que todos habían tenido que jubilar por estrés, ansiedad y de baja, y no tuvo ni un segundo para mencionar a Íñigo Cabacas, ni a Fina, ni a Manu. Este es el señor que quería depurar todas las responsabilidades cuando era el portavoz del PNV en 2012. Eso es relato, eso es memoria. Ese chostén que ha hecho Ivón, yo para hacer el libro tenía chostenes como esos hasta aquí. Tú te leías todos los pasos que ha habido durante 8 o 9 años del caso Cabacas, veías reflexiones como estas y no las podías entender si no conocieras al personaje. Esto es el pacto del silencio. PNV vuelve al poder, en vez de Ares es Bertrán de Heredia, como antes fue Atucha, como antes fue Balza, como antes fue Martí Arena, etcétera, etcétera. Pacto de silencio que se une con la hipocresía de esta gente que estamos hablando. Abril del 2012, o sea, mayo del 2012, ni un mes después de la muerte de Íñigo Cabacas, 3 semanas después, a Urkullu le parecía que había pasado mucho tiempo para que Interior diera explicaciones. Todos sabemos la postura del PNV después, la que ha sido. 3 semanas después le parecía que había pasado mucho tiempo. Esta señora llega al poder y lo que hace con Fina y Manu es, 4 meses después de la muerte de Íñigo, meterlas en un hotel en Bilbao con el gran Jonan Fernández, el todólogo, porque sabe de todo. Le puso la mano como se la pone a Beltrán de Heredia, Jonan Fernández, a Manu, y le dijo, bueno, para romper el hielo y empezar esta conversación, tienes que saber también que hay viudas de ertzainas que no saben quién mató a su hijo. Ese es Jonan Fernández, que fue hasta experto del LABI cuando en la época del COVID, el confinamiento, absolutamente de todo. Esa es parte de la soberbia, de la humillación y del escarnio que se ha vivido en este caso. Eso es parte del relato y la memoria que tiene que quedar plasmada en el caso de la muerte de Íñigo Cabacas. ¿Se intentó comprar el silencio? Sí, porque este caso tiene todos los parámetros posibles de la serie El Padrino. Se intenta comprar a la familia, se intenta de que no se llegue al juicio, porque hay que tener una cosa muy clara. Hay gente que no sabe que no se hubiera, si la familia no hubiese contratado un abogado, si no hubiera habido acusación particular, no hubiera habido juicio. Porque hubo una fiscal, que ahora vais a ver, que se tiró 8 años diciendo que no había que llevar a ninguna ertzaina a juicio, que no se tenía que celebrar el juicio. Simplemente por el empeño de la familia hubo. Se les trató de comprar con dinero, Ares lo negó, pero luego tuvo que reconocer que no él, pero sí el Departamento de Interior, igual había hecho una oferta, lo que hizo. Una fiscal para la defensa, 2014, la fiscal se opone a todas las imputaciones pedidas por la familia, 2017
pide el archivo total del caso. 2018 no ve delito y pide la absolución de los imputados en el caso Cavacas. Se llega a juicio en 2018 en octubre. Sentencia del caso Cavacas y la declaración de los Aitas que dice que nos ha humillado durante todo este proceso. 6 años de humillación constante de una fiscal que se convirtió en la abogada de los ertzainas por si fuera poco, porque los ertzainas también tuvieron abogados que pagamos todos y todas porque eran funcionarios públicos. Llegamos a otro eslabón, que es el corporativismo miserable, que es los sindicatos policiales de la Ertzaintza. Claro, no estamos hablando de unos locos pertenecientes a un sindicato. Para que nos hagamos una idea, ELA Ertzaintza es el 6% de los sindicatos de la Ertzaintza. No seré yo quien vaya a defender a ELA, pero fue el único sindicato que tuvo una posición bastante honrosa en este caso. Pero supone un 6%. En las últimas elecciones ya no tiene ni representación sindical en la mesa de la Ertzaintza. Es decir, cuando hablamos de USPEL, de ERNES, eso es el 30 y pico por ciento, el 28%, es decir, el total. ¿Vale? Son mayoría absoluta en la Ertzaintza. Esta gentuza criticó que a Íñigo Cavacas se le calificara como víctima. Esta gentuza estuvo durante 3 años dando la matraca para que Íñigo no estuviese en los retratos municipales, estos que estamos escuchando hoy en día de los ayuntamientos, para que no apareciera ni en Basauri ni en Bilbao. Y a eso se dedicaron durante tiempo porque no lo admitían. Consideraban un insulto incluir a Íñigo Cavacas como víctima. Denunciarían, y lo denunciaron, que se metiera Íñigo en los retratos municipales de víctimas. Bueno, esto... Los retratos municipales son de 2010. Claro, ellos decían que en 2010 ya se hizo la paz. Este señor murió accidentalmente, como decía, en 2012. Se les había olvidado años atrás también Aitor Zabaleta. Aprovechando este viaje metieron a Aitor Zabaleta también con Cazador. Pero también se les había olvidado Aitor Zabaleta, que era del 98. Y a regañadientes, el gobierno vasco lo que hace es, bueno, este informe, pues ya pues tanta petición, en 2016 vamos a hacer una segunda edición. ¿Y qué pasa con esta segunda edición? Que meten a Íñigo en casos, nos dicen, el 5 de abril de 2012, tal, no sé qué, no sé cuánto, varios efectivos de la Ertzaintza se desplazaron al lugar de los hechos arrestados por la llamada de una persona y fueron recibidos por parte de personas con gritos de protesta y lanzamiento de objetos. Esta semana que hemos visto todo lo que se ha montado en esa bomba de humo, como se quiera llamar, en los ayuntamientos, en Galdakao, se ha tenido que cerrar páginas web por el tema de Aranzadi, porque Chapote no es lo mismo que no sé quién, porque no sé cuál. Vamos a ver, creo que se han olvidado no solo a ETV, sino a algunos medios de comunicación, y digo en general, mencionar que según pone ahí se recibe la Ertzaintza con lanzamiento de objetos. Yo cuando miro la sentencia, que la tengo aquí, la propia jueza dice: esta sala entiende que no es cierta la lluvia de objetos a la que se señala el agente 12203, que es inverosímil que hubiera objetos lanzados hacia la Ertzaintza. 7 páginas, donde la jueza dice que es absolutamente mentira. Esta sentencia es de diciembre de 2018. Este documento es de 2016. ¿Alguien me quiere hacer ver a mí que de 2018 a 2023, 5 años después, si alguien viene a hacer un trabajo a la universidad o cualquier tipo sobre el caso Cavacas y va a este chostén, que es como 3 veces eso, a hacer un trabajo sobre esto, se va a encontrar que el relato está manipulado y pervertido, porque esto va a estar ahí hasta que alguien no haga algo y sigue esto siendo mentira? Y alguien de fuera puede decir: bueno, pues al pobre le tocó una pedazo de goma, pero aquello era Beirut. Porque hubo ertzainas en el juicio que aquello decían que era como Beirut. Hubo un ertzaina que dijo: yo salí de Arkaute ya con el casco puesto, y ahí nos lanzaron ceniceros, cosa que dice la jueza que es inverosímil, adoquines arrancados del suelo. Imaginaos si hubiera habido lo que hubiésemos visto en el Teleberri. Eso se ha dicho aquí. Ceniceros, botellas de cristal, adoquines arrancados del suelo. Eso es auténticamente mentira. Y yo lo que interpelo desde aquí
es que por lo menos algunos medios de comunicación o algunos partidos políticos o que quien sea se pongan a mirar estos retratos municipales y por lo menos que la dignidad de Íñigo Cabacas y la dignidad de Manu y Fina no se pongan en entredicho con ese texto que sigue ahí sin que nadie lo mueva. ¿Vale? Eso es lo que hemos visto esta semana y esto es la realidad. Y esto parece que se olvida y es lo más cercano que tenemos. Honor, gloria, respeto y reconocimiento. Estos son los carteles que tuvimos que comernos antes del juicio de Íñigo Cabacas. La semana antes del juicio de Cabacas, este Euspel, que representa el 30% de representación sindical en la Ertzaintza, lanzaban estas consignas con todo lo que quieren decir y estos lemas de la Brigada Móvil. No estás solo, hoy tú, mañana yo, Ugarteco. Ertzaintza es imputado por cumplir sus obligaciones. Y lo que decía de revictimizar, esto es 2017, el año anterior, el último aniversario antes del juicio de Íñigo Cabacas, donde el señor Pastor, que era el portavoz del PSOE, el gran amigo de Ares en el Parlamento, dijo que este chico murió o no hubiera muerto si no lo hubiesen lanzado pedradas a la Ertzaintza. Nunca se le ha pedido una rectificación, nunca ha rectificado y nunca rectificará. Y esta gente es la que está hablando ahora mismo del relato y de la memoria. Esto es revictimizar tanto a Manu como a Fina como a familiares y amigos. Claro, lo que tuvo es una respuesta por parte de los sindicatos de la Ertzaintza. Lo que tuvo es que Ricasco Josean lo diga un político o lo diga Josean, Euspel, ¿verdad? Aunque lo diga un político, justifica la carga que acabó con Cabacas, exigen responsabilidades políticas, etcétera, etcétera. Ugarteco pierde el juicio. Es que antes de ese juicio hubo otro juicio, Ugarteco. Porque Ugarteco no fue imputado al juicio de Íñigo Cabacas. Ugarteco fue como testigo, que pidió la familia. Es decir, dos datos. Si la familia no hubiese cogido abogado, no hubiese habido juicio, y como hubo juicio, Ugarteco va porque se le pide como testigo, no por imputado. La fiscalía no le llamó como imputado. Pero anteriormente, como este señor había engordado, tenía estrés, colesterol, etcétera, etcétera, y mucha ansiedad, dijo, es que esos audios que he escuchado yo, donde se ha dicho encima de mi número de placa, mi DNI, no puedo vivir, estoy muy mal, te voy a volver loco y os voy a pedir 700.000 euros. 250.000 euros me pidió a la abogada y 500 y pico mil a la familia, por la difusión de aquellos audios. Bueno, tuvo que desestimaron íntegramente la demanda porque la jueza le dijo, usted es un funcionario público y se puede saber, todo el mundo tiene o puede saber quién es usted, pero hasta eso se llegó, ¿vale? 5 o 6 años, 6 años después llega al juicio y tenemos el Todos somos Ugarteco, estas concentraciones que se trataron de hacer en frente de familiares y amigos, al final, pues bueno, se pudo diversificar un poco a la gente y que no hubiera enfrentamientos, pero hasta esto se llegó el día del juicio. Ugarteco decía que usar pelotas de goma no era entrar con todo. Vivimos en el juicio funcionarios con placa y pistola que dijeron que no eran conscientes de que las pelotas de goma eran letales. Eso se ha vivido aquí en 2018 en Euskal Herria, con más jeta que espalda. No éramos conscientes que las pelotas de goma podían matar. Hemos visto o hemos vivido en el juicio 2 personas que iban en una ambulancia, un chico y una chica. Uno de ellos decía que llegar a la zona aquello era como Beirut y otra que no pasaba absolutamente nada. Uno de ellos mentía como un bellaco. Un chofer de autobús que decía que le habían apedreado el autobús cuando la jueza le dice, además hay un vídeo donde aparece el autobús, no se le toca nada. Pasa el autobús y hay un escopetero que lanza, que probablemente sea ese quien mata a Íñigo Cabacas, pero bueno, eso es un vídeo que quedó ahí. El chofer relata cómo fue aquel bombardeo, cuando la jueza le dice, bueno, entonces entraría en cochera el autobús, no se podría utilizar el día siguiente, ni una reparación, ni un cristal roto, ni una furgoneta de la Ertzaintza tuvo que ser reparada al día siguiente, con los adoquines arrancados en las aceras, etcétera, etcétera. Hay gente que fue a juicio a mentir y se le permitió. No éramos conscientes del poder letal, sentencia. Lo
que yo llamo verdad judicial y verdad de los hechos. Hay una verdad, que la verdad estaba en los audios, y si no llega a ver esos audios, como yo explico en el libro, no tendríamos esa información, y eso fue algo totalmente, bueno, pues el de tal. Hay personajes que ahondan en este escenario, que cuando hablamos de memoria y de relato, se repiten los mismos nombres, se repiten los nombres de Aldecoa, que voy a recordar a Aldecoa. Si no recuerdo mal, cuando la detención de Ione aquí, Aldecoa creo que estaba como Nagus en la comisaría de Guernica. Aldecoa, que fue el que diseñó el aparato, o sea, el dispositivo aquella noche, supuestamente no estaba trabajando. Raúl Alberto Taola, que es la persona que en el cementerio de Tolosa con Lasa y Zabala es la persona de paisano con gafas de sol que da la orden mientras Iñigo Irún ya está mediando con la Ertzaintza de que carguen. Es la persona que recogía de paisano las pelotas de goma la noche que matan a Íñigo Cabacas. Una familia que es de Llodio. Y en Laudio, las hijas de Otaola le decían a las primas de Íñigo Cabacas: no tenéis vergüenza de meteros con mi padre, porque mi padre aquella noche no trabajó y estaba en casa. Ese señor fue al juicio y ahí tuvo que decir aquella noche si estaba de paisano trabajando en las calles de Bilbao. Durante 6 años la familia tuvo que soportar encima que les echaran la culpa de que estaban culpabilizando a su padre, que él estaba en casa con ellas viendo la televisión. Eso es memoria, eso es relato. Y eso hemos vivido en el juicio. Bueno, se condena solo al mando de la Ertzaintza, que no quería disparar en el callejón. Nosotros, informándonos un poco sobre quién era esa persona, pues le llamaban el cacas. El cacas porque nunca quería cargar, porque ya en más situaciones no había querido cargar. Entonces se pusieron todos de acuerdo y las declaraciones de los Ertzainas están todas muy mimetizadas y muy controladas para que se cargase la culpa sobre él. 2 años jubilado, no iba a entrar, se acaba de quedar viudo, todo controlado. Humillación y escarnio, bueno, suspende la pena de 2 años de prisión al único agente de la Ertzaintza condenado por la muerte de Íñigo Cabacas, ya se sabía, pero todavía se recordó y se revictimizó 2 años después. Y los 66 minutos del Coreca que os decía, que dedicó a decir sobre lo mal que habían estado y sobre la ansiedad y las bajas médicas que habían sufrido los ertzainas, pues bueno, descartaba también abrir ningún expediente disciplinario porque bastante habían sufrido ya. Una de las cosas que se decía cuando se suspende la pena de 2 años de prisión a la gente de Ertzaintza es que este hombre, pues ya qué va a hacer. Y una de las cosas que se decía es, además quedó viudo, es padre de un hijo único, o de mi hijo único era Íñigo Cabacas. ¿Cómo se puede revictimizar de esa manera? ¿Cómo se puede ahondar en la herida? ¿Cómo puede recibir todavía la familia, esos 3 años después del juicio, de que le pasen por el morro, aun sabiendo que no iba a entrar a la prisión? Ya lo sabía mano y fina, pero no tienen que recordar encima que no va a entrar porque es que tiene un hijo y se ha quedado viudo. Eso ha pasado hasta última hora. Me gusta acabar con estas 2 fotografías y con esto acabo. Una fotografía que dice mucho, y sabemos en Euskal Herria las movilizaciones que ha habido por diferentes temas políticos, sociales y la capacidad de movimiento que tiene este pueblo. En el caso de Íñigo Cabacas, la respuesta siempre ha sido magnífica. Un caso que las fechas eran siempre que tocaban con Semana Santa, porque se dispara el 5 de abril, muere el día 9, no eran fechas, pero siempre ha habido un montón de gente en todas las movilizaciones. Y esto simboliza mucho porque es la basura de la justicia tuerta siempre del lado derecho, que ha habido en este caso. Y quiero acabar con una imagen que no es que no solo se mereciera a la familia Íñigo Cabacas ni mano y fina, y no porque preveíamos que igual pudiera ser que pidieran perdón o algún gesto, pero la Ertzaintza de la Brigada Móvil tenía muy fácil haber tenido un gesto después de la sentencia, que fue cuando la gente se manifestó ante el Palacio de Justicia, por lo menos no encontrarse con todos los belchas con sus cascos y sus peloteros puestos frente a ellos, cuando tenían, de verdad, tenían un momento clave, por lo menos haberse quitado el casco o hacer una mínima señal o una mínima mención. Hasta el último momento humillaron a la familia y amigos. Hasta el último momento el caso Cabacas ha sido una humillación y un escarnio. Con esto acabo y eskerrik asko arteagatik.
Eskerrik asko.